Esto no es una película de Michael Bay. En el corazón de la noche, sin la menor advertencia, una explosión colosal emergió desde el fondo del océano, sacudiendo hasta los cimientos a una de las flotas más modernas del planeta. La carga explosiva se vaporizó al instante en una esfera de presión extrema, colapsando sobre sí misma en una fracción de segundo para generar una onda de choque submarina que viajaba a 1500 metros por segundo, estrellándose directamente contra el casco de acero. Crack. La quilla del buque. La columna vertebral estructural del coloso de acero se dobló como un simple palillo de dientes. El sistema eléctrico se apagó de golpe. El chirrido desgarrador del acero se mezcló con el aullido implacable de las alarmas que rasgaban la oscuridad de la noche. Los atacantes creyeron haber derribado al monstruo, pero en realidad acababan de activar inadvertidamente la red de ejecución más brutal de toda la historia. La operación Praying Mantis 2.0 había comenzado oficialmente. El Golfo Pérsico es como una olla a presión. La plataforma petrolera Sassin, una monumental estructura offshore, se había convertido en un nodo central de mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Era el centro neurálgico que coordinaba todos los enjambres de drones iraníes y la artillería costera para despejar el camino a la flota enemiga. Ese diente tenía que ser arrancado. Minutos después, a 90 kilómetros de distancia, el USS New Jersey, un submarino de clase Virginia Bloque 5, lanzó un ataque silencioso. En lugar de un torpedo, desplegó un vehículo submarino no tripulado de diseño especializado. Este depredador se deslizó hasta el fondo del océano, localizando el cable de fibra óptica que conectaba Sassin con el continente. Con un corte preciso y definitivo, el vehículo aisló completamente la plataforma de perforación. Sassin era ahora una isla digital, muda, ciega y completamente incomunicada. Pasaron unos minutos más. A pesar de una quilla fracturada y un sistema eléctrico que agonizaba, el USS Jack Hatch Lucas inició su contraataque. En el momento exacto en que el sistema de alimentación principal falló, la red de satélites Starshield en órbita terrestre baja captó inmediatamente la señal de emergencia. La red estableció al instante un enlace de datos espacial, permitiendo al Lucas fijar objetivos Tomahawk incluso antes de que el sistema Aegis hubiera reiniciado por completo. Gracias a ese flujo de datos proveniente del espacio, el Lucas, al borde del colapso total, podía aún designar blancos sin tener que esperar la plena restauración de su sistema de combate. Entonces llegó la decisión crucial. El capitán ordenó que el radar AN/SPXI-6 permaneciera activo, emitiendo una señal débil e intermitente. En los sensores iraníes, aquello parecía un gigante jadeando en su agonía, luchando por respirar en la oscuridad. Era un canto de sirena digital, un señuelo calculado con frialdad para atraer a la flota iraní fuera de su guarida y hacerla caer en una red mortal que jamás habría podido anticipar. Mientras el USS Jack Hatch, Lucas permanecía solo en las tinieblas, estaba lejos de estar aislado. A 278 kilómetros de distancia, al otro lado del horizonte, el superportaaviones USS Abraham Lincoln llevaba 48 horas en alerta de combate. Si el Lucas era el puño que golpeaba, entonces el Lincoln era el cerebro, el núcleo central de una red de eliminación que decidía dónde y cuándo ese golpe caería. La trampa se cerró. El mando iraní, engañado por los señuelos radar del Lucas, desató una pesadilla. Un enjambre gigantesco compuesto por cientos de drones kamikaze de clase Shahed y embarcaciones de superficie cargadas de explosivos saturó el horizonte radar del Lucas, creando una nube caótica de señales fantasma. Oculto en el interior de esa tormenta electrónica, Irán lanzó un misil de crucero antibuque Qatar. El misil rasaba la superficie del agua, aprovechando el propio caos del enjambre de drones como escudo para cegar la visión del Lucas. Minutos después, el sistema operativo Aegis Baseline 10, el primer sistema naval del mundo en integrar inteligencia artificial de aprendizaje profundo, asumió el control total del campo de batalla. En exactamente 0,1 segundos,
el algoritmo de discriminación de objetivos de la inteligencia artificial entró en funcionamiento. Cruzó los comportamientos cinemáticos, las firmas térmicas y las variaciones radar de cada punto de contacto con una base de datos de millones de trayectorias de vuelo conocidas. La inteligencia artificial filtró instantáneamente los blancos falsos e identificó la única amenaza real: el misil Qatar, agazapado entre el ruido electrónico. Los tubos de lanzamiento vertical del Lucas dispararon en rápida sucesión, barriendo los objetivos con una precisión mecánica que ninguna tripulación humana habría podido igualar. Misiles SM-2 fueron lanzados en salvas para barrer el enjambre de drones como una escoba cinética. Simultáneamente, el sistema designó un SM-6 para destruir el Qatar. Este interceptó el misil de crucero a 8 kilómetros del buque, convirtiéndolo en una gigantesca bola de fuego que ardió en el negro absoluto de la noche. El enjambre fue destrozado, el escudo de interferencias destruido, pero el enemigo siguió escalando. Mientras los SM-2 limpiaban el alcance lejano, un dron kamikaze rezagado se coló por el cortafuegos y se lanzó directamente contra la torre radar del Lucas. Fue ese el momento en que Helios realizó su primera prueba en condiciones reales de combate. Un haz láser de 60 kilovatios barrió el horizonte, quemando los sensores de los drones más persistentes a corta distancia, protegiendo el cerebro del buque antes de que pudieran causar el menor daño. Era apenas un preludio al verdadero poder del arma de luz. Comprendiendo que el ataque en enjambre había fracasado por completo, Irán recurrió a su bala de plata. El misil antibuque hipersónico Kaj-Fars. Lanzaron una salva, disparando 2 misiles en rápida sucesión hacia el Lucas a velocidades que superaban Mach 3. El primer misil era un sacrificio táctico deliberado. Estaba programado para detonar prematuramente en la alta atmósfera, generando un pulso electromagnético localizado con el objetivo de inutilizar los sensores del Lucas y crear una zona ciega digital en el cielo. Mientras la primera explosión pintaba el horizonte con una luz azulada y siniestra, el segundo misil Kaj-Fars se precipitó hacia esa zona ciega a más de 1000 metros por segundo. Debido a la curvatura de la Tierra y a las interferencias electromagnéticas, los sistemas embarcados del Lucas estaban completamente ciegos ante el depredador que se acercaba. Pero el Lucas no combatía solo. El comandante del Lincoln había activado sus ojos extendidos. A 9.144 metros de altitud, un F-35C Lightning II seguía silenciosamente su ruta, abastecido por el MQ-25 Stingray, esa estación de repostaje furtiva agazapada justo en el límite de la zona de combate. Gracias a ese apoyo, el F-35C disponía de suficiente energía para mantener su sistema de seguimiento y designación de objetivos en máxima alerta. La red de neutralización fue activada mediante el enlace MADEL, un canal de comunicaciones orientado a la furtividad y prácticamente imposible de interferir. El F-35C transmitió datos de control de fuego al USS Abraham Lincoln. Las computadoras del portaaviones procesaron la trayectoria y alimentaron de inmediato la solución de tiro directa al sistema de armamento del Lucas a través de la red de empeñamiento cooperativo del grupo de ataque. El Lucas ejecutó entonces una maniobra de disparo a distancia. Lanzó un SM-6 hacia el vacío negro y aparentemente vacío de la oscuridad. El Lucas no tenía absolutamente ninguna señal radar en sus pantallas, pero el SM-6 fue guiado con precisión perfecta por los ojos remotos del F-35C. La intercepción tuvo lugar a más de 60 kilómetros del buque, más allá del horizonte radar. El SM-6 impactó contra el Kaj-Fars en la alta atmósfera, destruyendo la amenaza hipersónica antes de que pudiera alcanzar el perímetro defensivo del buque. Esto era el pináculo de la fusión de sensores. Un buque furtivo destruyendo a un asesino que jamás llegó a ver. El campo de batalla se desplazó entonces del poder de fuego cinético al reino invisible y mortal de la guerra electrónica. Comprendiendo que los ataques con misiles habían fallado, los comandantes iraníes recurrieron a un plan de contingencia aterrador: los enjambres autónomos. Cientos de pequeños drones fueron conmutados a un modo que cortaba toda comunicación por radio con su base,
volando enteramente mediante inteligencia artificial preprogramada y navegación inercial interna. Esto volvía inútiles las tácticas tradicionales de interferencia estadounidenses, pues ya no había señales que interrumpir. Simultáneamente, las unidades de guerra electrónica costeras iraníes iniciaron el protocolo de rastreo por retroemisión, intentando localizar las aeronaves estadounidenses rastreando sus propias emisiones electrónicas. Sobre el campo de batalla, un EA-18G Growler del ala aérea del USS Abraham Lincoln se preparó para responder. El piloto del Growler activó una maniobra de ciberataque de alto riesgo conocida como inyección de malware por modulación de frecuencia diferida. Aprovechando la potencia masiva del sistema de interferencia de nueva generación, el Growler inyectó un malware autorreplicante directamente en los chips de procesamiento visual de los drones, reescribiendo su realidad digital en apenas unos pocos microsegundos. La realidad digital del enjambre fue invertida por completo. Los cerebros de los drones fueron engañados para percibir la calma superficie del mar como un buque de guerra estadounidense de alto valor, mientras que el USS Jack H. Lucas era efectivamente borrado de sus sensores, dejando únicamente agua vacía. El resultado fue un caos cinético absoluto. Los drones iraníes, cegados por su visión comprometida, se precipitaron violentamente hacia abajo. Se estrellaron contra el Golfo Pérsico a 320 km por hora o colisionaron entre sí en pleno vuelo, desencadenando una cadena de explosiones consecutivas. El Growler no necesitó disparar ni una sola arma cinética, y sin embargo convirtió el enjambre autónomo más avanzado del enemigo en su propia tumba submarina. Comenzó entonces la fase final de la contraofensiva, conocida como Alpha Strike. La flota de superficie iraní, al comprender que sus tácticas de interferencia electrónica y enjambres habían sido neutralizadas, intentó emplear la táctica del refugio en el caos. Maniobró sus fragatas y lanchas misileras para zigzaguear entre los enormes petroleros civiles, usando esos buques neutrales como escudos humanos para bloquear el ataque estadounidense. Para complicar aún más la imagen radar, desplegaron densas nubes dispersoras que creaban un blanco opaco en las pantallas, borrando la frontera entre buques de guerra y navíos mercantes. La orden de ejecución fue transmitida desde el Centro de Información de Combate del USS Abraham Lincoln. Un escuadrón de F-35 Sea Lightning II penetró en la zona de combate desde el sur. Cada cazabombardero furtivo llevaba un misil AGM-158C LRASM. No era un misil convencional. Era un cazador semiautónomo y furtivo que no dependía del GPS ni del radar activo, ambos intensamente interferidos por Irán. Para garantizar un pasillo seguro al escuadrón de F-35C, el submarino USS New Jersey, desde las profundidades, activó sus tubos de lanzamiento vertical adicionales. No disparó contra la flota de superficie, sino que lanzó una salva de misiles Tomahawk Bloque 5 contra las baterías de defensa antiaérea costera S-300 del enemigo. Ese ataque obligó a los radares enemigos a girar, abriendo una brecha segura para que los misiles LR-ASM pudieran atravesar la zona sin ser interceptados desde tierra. Tras su lanzamiento, el escuadrón de LR-ASM inició un diálogo interno a través de la red de enlace de datos segura. Los misiles operaban como una manada de lobos, compartiendo datos de sus sensores en tiempo real para resolver problemas tácticos complejos. Utilizaron su algoritmo de reconocimiento automático de objetivos para cotejar firmas térmicas y perfiles ópticos, con una base de datos tridimensional interna que catalogaba cada tipo de buque de la Armada iraní. Los LRASM eligieron sus blancos, ignorando por completo los petroleros civiles. Los misiles se dividieron en roles de ataque específicos, y lo que siguió fue una obra maestra de destrucción sincronizada. Los misiles 1 y 2 impactaron en la cubierta superior del buque insignia iraní, en un ángulo rasante diseñado para vaporizar el palo radar y las matrices de comunicaciones, paralizando y cegando al navío. Una fracción de segundo después, el misil 3 ejecutó un ascenso brusco antes de precipitarse verticalmente a través del delgado blindaje de cubierta para detonar en el interior de la sala de máquinas.
El buque insignia iraní fue despedazado desde adentro hacia afuera. Ni una sola alarma radar sonó. Los LRASM furtivos habían atravesado el brouillage y los escudos como fantasmas invisibles. El corazón de la flota iraní se convirtió en una pila humeante de escombros antes de que siquiera se dieran cuenta de que habían sido atacados. La pantalla de batalla era ahora un mosaico de restos y firmas térmicas. A pesar de la devastación, una señal de alta velocidad emergió finalmente del humo. Una lancha de ataque rápido iraní, habiendo perdido sus capacidades radar y de coordinación, lanzó un ataque ciego y desesperado a 83 km por hora. Apuntó sus lanzacohetes no guiados contra el costado de estribor del USS Jack Hatch Lucas. El Lucas redistribuyó la energía de sus sistemas para priorizar las armas de energía, poniendo en línea sus defensas más avanzadas. Una torreta de bajo perfil encubierta giró con precisión quirúrgica. Era Helios, el sistema láser de alta energía de 60 kilovatios. El haz láser invisible se bloqueó sobre el lanzamisiles enemigo. En 5 segundos de saturación térmica, la carcasa de acero de la plataforma de lanzamiento sufrió una desintegración estructural molecular, brillando en blanco antes de que el combustible sólido interior alcanzara su punto de ignición. La lancha fue incinerada por sus propias armas antes de poder entrar en un radio de 5 kilómetros. El golpe fue silencioso, absoluto y de una precisión técnica implacable. Un disparo de gracia que eliminó la última amenaza cinética en el mar. Pero imaginemos un escenario sin un solo disparo. Una ejecución digital. El sistema de control de refrigeración de la flota iraní es un sistema de bucle cerrado. Una vez bloqueado por un malware, el calor de sus propios motores y municiones crea una inmensa fragua desde el interior. En lugar de misiles, guerreros cibernéticos tomaron el control del sistema de refrigeración en medio del calor de 50 grados del Golfo. Cuando el sistema falla, la totalidad del compartimento de municiones se autodestruye por sobrecalentamiento interno. Ningún blanco en los radares, ningún humo ni llama visible desde el exterior. La flota entera se autodestruye a partir de una única línea de código secuestrado. En esta era, el arma más destructiva ya no son los explosivos. Es una orden ejecutada desde un teclado, al otro lado del mundo.